Bien, continuando con la serie Católicos con Doctrina, episodio número 39, la cual es un recorrido por nuestro catecismo de la Iglesia Católica, catecismo que en el momento que hago esta grabación, ya año 2025, enero del año 2025, pues sigue siendo el catecismo vigente desde el papado de San Juan Pablo II. En, y en esa línea, pues de una manera muy pausada, sin correr, de esta cantidad de numerales que tiene el catecismo, más de 2000, pues vamos analizando cada párrafo, cada título, cada parte que nos invita a reflexionar. Y en esta primera parte, que es una profundización en el credo, es decir, no solamente en el credo que nosotros profesamos en nuestra fe. De hecho, hay un inciso en el catecismo donde nos plantea los dos credos, el credo apostólico y el credo de Nicea-Constantinopla, sino también de las formas de practicar estas creencias y cuáles son las bases sólidas de nuestra fe. Uno de los temas más importantes del desarrollo de esta serie es ir depurando lo que debemos y lo que no debemos creer, y también entender que hay aspectos de la fe que son exclusivos, que no se pueden abrazar con otras creencias o con otros ritos, porque sencillamente no son compatibles. Es literalmente el ejemplo de mezclar agua y aceite. En el numeral 151, ya una vez que vimos en el episodio anterior creer solo en Dios, que es un punto importante, hay un inciso más trinitario que le da más identidad a lo que somos como cristianos católicos, que es el que vamos a ver hoy: creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y luego el episodio siguiente, creer en el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver qué nos propone este numeral 151, que dice así: para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Y esto es una cita, hago un inciso, del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 11, que lo coloca el mismo catecismo. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, porque ha visto al Padre. Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Esta, esta enseñanza da mucha tela que cortar. Da una tela que contar desde el punto de vista de la identidad y también desde el punto de vista de la apologética, y también diría yo desde el punto de vista de la confrontación. ¿Por qué digo desde el punto de vista de la identidad, de lo que significa ser cristiano? Porque yo he escuchado muchas veces, y es cierto, que nuestra fe es cristocéntrica, es decir, nace de la experiencia del encuentro con Jesús, que se ha hecho hombre, que se encarna, que toma nuestra naturaleza, pero que no deja de tener una naturaleza divina. Y esto es uno de los primeros puntos disonantes, discordantes, que no genera encuentro con dos profesiones de fe, por ejemplo, de las más importantes monoteístas. Yo no sé si hoy por hoy lo sigue haciendo con la gran fuerza que en su momento lo pudo haber tenido, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y los menciono en el mismo orden de aparición histórica, porque el judaísmo no reconoce a Cristo como el Mesías, ni como Hijo de Dios, mucho menos. De hecho, Cristo es crucificado por proclamarse justamente el Hijo de Dios y Dios mismo. Y el Islam, si bien bajo una cortina de humo, yo te lo digo sin espaviento, ¿no? Y yo me abrazo mucho a lo que está escrito, si no me equivoco, en el capítulo 2 de Gálatas, donde San Pablo a esta comunidad le dice
que aunque un ángel del cielo anunciase un evangelio distinto, sea anatema con él. Es decir, eso sería algo como herético. No debemos creer que hay una revelación distinta, y eso es lo que vino a presentar el llamado profeta Mahoma a través del Corán y de las suras en el islamismo, donde él anuncia que el ángel Gabriel es el que le hace esa revelación. Entonces, para mí, en esencia, el Islam reconoce de hecho a Cristo como un gran profeta, no niega su existencia, pero no lo reconoce como Dios ni como el Hijo de Dios. Y tanto es así que Mahoma proféticamente sería en realidad el profeta de Dios, por encima de Jesucristo. Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy claras, porque ni en el Islam, ni en el judaísmo, ni en el budismo, que tampoco es el budismo no es una creencia ateísta, es decir, no se centra en creer en Dios, sino en un tema más energético del nirvana, de otras cosas que no viene al cabo mencionar acá. Y por supuesto también está el tema del agnosticismo, que ha cobrado mucha fuerza en nuestros tiempos, que no es negar a Dios, pero tampoco es reafirmar su existencia, sencillamente es algo más duro, porque es un no me importa, o sea, no sé si existe o no existe, eso no es mi problema, ¿no? Además se han levantado otras corrientes ideológicas como el cientificismo, el racionalismo. Entonces nada de eso puede combinarse, puede abrazarse a nuestra fe, porque nuestra fe parte del hecho de reconocer a Jesús como Dios. Yo siempre digo que si tu fe no reconoce a Jesús como Dios, no estamos creyendo en el mismo Dios. Y tanto es así que en el capítulo anterior que vimos, que es creer solo en Dios, que habla de un Dios revelado, Dios se ha revelado, esa revelación solamente es posible si miramos el rostro de Jesucristo. Entonces, si bien nuestra fe es cristocéntrica, tampoco podemos perder la mirada que el mismo Jesús no dejaba de mirar al Padre, no dejaba de inclusive prometer o anunciar que Él tenía que ascender a los cielos para que enviarnos el que hoy por hoy, desde siempre, pero particularmente de una manera protagónica en la iglesia, ha sido el gran acompañante de todo este tiempo post-Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Es verdad que hay denominaciones cristianas que creen en Jesús, pero hay argumentos sacramentales, inclusive marianos o mariológicos, dogmáticos, que no están abrazados bajo estas creencias cristianas. Entonces yo digo algo, ya para ir haciendo un poco el cierre de esta idea. No es que nosotros irrespetemos a las otras creencias. Cada ser humano es libre de creer en lo que quiera, en lo que sus ganas le motiven. Pero nosotros no podemos colocar nuestra fe cristiana por debajo de otras religiones, o más triste aún, pretender, eso se lo comentaba yo a un sacerdote en un almuerzo en estos días, un diálogo interesante que tuvimos allí, que no, pareciera que el cristianismo está en un nivel con otras religiones, como esas grutas que encontró Pablo en Atenas, que grutas a diferentes dioses, y al final él se consigue uno al Dios desconocido. De colocar a Dios en una serie, a Jesús o al cristiano católico, en una suerte de muchas grutas con diferentes denominaciones religiosas, pero por encima hay una universalidad, hay una energía cósmica, hay unos valores universales que nos hacen más inteligentes y más maduros que el casarnos o anclarnos con una sola identidad religiosa. Eso para mí tiene una sola palabra, y es traición, es relativismo, es falta de identidad cristiana. Es decir, quien se quiera subir a ese escalón falso de una superioridad evolucionada, una fe evolucionada, donde aparecen pues otras creencias, o donde nos abrazamos a otros conceptos. Hoy, por ejemplo, recuerdo escuchar, no digo dónde, pero hoy escuché a una persona que hablaba así. Todavía hay personas ortodoxas que de esos que defienden tradiciones como el matrimonio, que las mujeres a los 30 años ya tienen que estar casadas y embarazadas y todo lo que termine en hadas. Pareciera que nosotros nos sentimos que somos humanamente más inteligentes y más poderosos y más sabios que la tradición de nuestra propia fe.
Nosotros estamos llamados a conservar nuestra fe, a ser fieles al misterio, al mensaje revelado, que además, como siempre, me gusta recordar, costó la sangre no solamente de los mártires, sino la sangre del fundador, de ese Cristo que desde la cruz pues nos salvó a todos y que antes de llegar a ella dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí, creo que es un interesante punto de encontrarnos nuevamente con los fundamentos de nuestra fe, abrazarlos, como lo sugiere este ministerio, abrazar nuestra fe, y además, bueno, sí, caminaremos con otras corrientes, con otras tendencias, con otras ideologías, eso es parte de la vida, de la humanidad, pero siempre con un sentido de soberanía teológico que nos permita decir: soy cristiano católico, esta para mí es la verdad, no hay otra verdad que no sea bajo la luz y la mirada de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, nos vemos en la oración.